Buenas noches, mis queridos hermanos. Es un placer estar nuevamente con ustedes para tener la reunión de estudio de la Palabra de Dios. Para la meditación en esta noche vamos a leer en Hebreos capítulo 11, versículos 26 y 27. Hebreos capítulo 11, versículos 26 y 27. La última parte del texto del versículo 26 dice, tenía puesta la mirada en el galardón. Tenía puesta la mirada en el galardón. Y la última parte del versículo 27 dice, porque se sostuvo como mirando al invisible. Que el Señor añada su bendición a esta porción de su palabra. Vamos a orar antes de continuar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, estamos agradecidos en esta noche por esta nueva oportunidad que nos das de escuchar tu palabra, de recibir tu mensaje. Pedimos que tu Espíritu nos guíe, me guíe, Señor, en expresar lo que tú has puesto en mi corazón y estas palabras puedan llegar a la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos que van a escuchar y ver este video. Señor, todo lo dejamos en tus manos y que tu Espíritu nos acompañe, nos fortalezcas y nos bendigas como lo haces siempre. Te lo pedimos y agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Como ustedes saben, a mí me gusta siempre poner un título a los mensajes y este título para este mensaje de esta noche es Telescopio o Microscopio de la Fe. Telescopio o Microscopio de la Fe. Y este relato o este mensaje tiene su inicio hace 38 años. Parece mentira, ¿no? Hace 38 años el Señor, a través de una vivencia en familia, quedó guardado en mi corazón y en este momento fue el momento preciso que el Señor me dio para poder volcarlo en un mensaje. ¿Y por qué 38 años? Porque 38 años tiene la edad de mi hijo Joel, el segundo de la familia. Y en esa oportunidad, después de un mes o 2 meses de vida, lo llevamos a la casa paterna, San Miguel, en donde todavía no lo conocían. Entonces, también vivían en casa paterna mi abuela Luisa, la mamá de mi mamá. Así que lo llevábamos para allá. Y después que lo tuvieron todo en brazos, como es esto cuando llega un bebé, ¿no? La alegría, la felicidad, todas las morisquetas que uno hace para que, como si la criatura entendiera lo que nosotros hiciéramos, ¿no? Pero bueno, esa es la felicidad que uno expresa con la llegada de un nuevo ser a la familia. Le tocó el turno a la abuela Luisa. Ella lo toma en sus brazos así, como estoy yo ahora, sentado en un sillón, ¿no? Y la abuela tenía una particularidad, era no vidente. Ella había perdido su vista ante un pico de diabetes, ya no veía. Todo lo que hacía, lo hacía a ojos cerrados. Tenía sus ojos oscurecidos, velados, no podía ver. Entonces toma al bebé en sus brazos y después de mirarlo fijamente por esta posición, dice, qué hermoso bebé, qué preciosa criatura. Y eso llegó a mi corazón. ¿Por qué? Porque yo dije, ¿cómo puede apreciar la hermosura de un bebé si no lo puede ver? Si no lo puede, lo está mirando pero no lo puede ver. Está dirigiendo su rostro hacia el bebé y no lo puede ver. Pero bueno, ese es el deseo que había en su corazón. Las ganas que tenía de conocer a esa criatura, a ese nuevo integrante de la familia, a ese nuevo bisnieto que había llegado a la familia, a esa nueva bendición que el Señor le daba a la abuela Luisa, como toda la familia. Ella pudo sostenerlo en sus brazos y expresar qué hermoso, qué precioso bebé. Y eso me llevó mucho tiempo en madurar esta idea
pero el Señor me la reveló en este tiempo. Me dio su espíritu me llevó a pensar en ese hecho tan real, pero tan simpático y maravilloso. Y me lleva a pensar en el pasaje que acabamos de leer en Hebreos, capítulo 11, que es la galería de grandes héroes de Dios, de la fe. Y entre esos grandes héroes se encontraba Moisés, ante una aventura casi imposible humanamente hablando, pero posible en el poder y en la gracia de Dios. Y estaba Moisés que desechó toda la riqueza terrenal, desechó el poder terrenal de los egipcios, desechó su postura terrenal para poner su mirada en el galardón que le venía por delante, en la palabra de promesa que Dios había prometido a su siervo Moisés. Pero seguimos en el otro versículo 27, encontramos que se sostuvo como viendo al invisible, igual que la abuela. Miraba lo invisible, porque no lo podía ver. Y él estaba mirando algo más sublime, más glorioso, más real, más perfecto, que es nuestro Dios y Padre Celestial. Lo que Moisés se sostuvo mirando al invisible. Esta palabra sostuvo, sostener, en el original se agarró, se aferró fuertemente a la palabra de Dios, al poder de Dios. Ahora bien, ¿cómo Moisés logró alcanzar su objetivo? ¿Cómo logró cumplir con el mandato del Señor? A lo largo de esos 40 años que atravesó el desierto junto al pueblo de Israel, Moisés mostró 4 actitudes. Estas actitudes, primero, la primera de todas y fundamental es creer. Creer lo que Dios le estaba encomendando. Segundo, activó su oído, el escuchar la voz de Dios, su palabra. Tercero, tuvo el impulso firme, certero, preciso de descansar en nuestro Dios. Y estuvo firme ante cualquier circunstancia que tuvo que atravesar. Y Moisés pasó varias circunstancias adversas en su vida, pero se mantuvo firme. Y de esta manera, mis queridos hermanos, pudo activar el poder de Dios para lograr el cometido. Moisés proyectó su mirada a través de su telescopio espiritual de la fe, la proyectó hacia la presencia de Dios. Nunca se apartó su mirada del galardón. Nunca miró a otro lado que no fuera a su Dios, aunque no lo podía ver, pero sí lo podía sentir en su vida y en su corazón. Hemos leído en el libro de Hebreos, capítulo 11, y ahí encontramos una galería de grandes héroes de la fe, pero también desde el Génesis hasta el Apocalipsis encontramos muchas historias que por alguna razón Dios no la puso en este capítulo, pero que sí sirven para nuestra enseñanza, para nuestra aplicación en nuestra vida. Y encontramos una muy particular que siempre llegó a mi corazón, y es la historia de Caleb. Caleb comienza a aparecer con fuerza en el pueblo de Israel, allí en Números capítulo 13, cuando Moisés está presto a invadir o a tomar o llegar a las puertas de Canaán. Él envía a 12 principales del pueblo de Israel, a uno que represente a cada pueblo o a cada tribu del pueblo de Israel. Y entre ellos 12 se encontraban Josué y Caleb. Cuando vuelven, todos conocen la historia, pero cuando vuelven con las noticias, 10 dan un mensaje negativo. Imposible
de poder tomar esas tierras. ¿Por qué? Porque era tierra de gigantes, eran tierras fuertemente armadas, eran tierras poderosas, y ellos redujeron el poder de Dios al tamaño de un insecto, porque dijeron, ellos nos van a pisar como langosta. Pero encontramos la actitud del verdadero hombre de Dios, de aquel que descansa en la palabra de Dios, de aquel que proyecta su mirada hacia el galardón, que no le perturba lo que pase alrededor porque tiene su corazón y su fe puesta en las manos de Dios. Y aquí está Josué y Caleb. Viejo, y es Caleb que toma la posta y dice que o da un parecer totalmente extraño, raro para la mayoría del pueblo de Israel, pero un mensaje que Dios esperaba escuchar. Hombres de fe, hombres que descansen en su promesa y en su palabra. Y él dice, vuelve a revitalizar el poder de Dios. Los otros lo habían minimizado al tamaño de una langosta, pero él dice, esa tierra Dios la vamos a poseer porque Dios ya no las dio. Ellos se amparan en sus fuerzas, nosotros nos amparamos en el poder de Dios. Y ¿saben una cosa? Él le dice, los comeremos como pan. Hoy día, los chicos o los niños de mi edad, diríamos en un simple partido de fútbol, ¿cuándo no lo hemos dicho? Estos son pan comido para nosotros. Pero ya Caleb lo dijo en aquel entonces, los comeremos como pan. Porque no miró las circunstancias que lo rodeaban, sino que tuvo su mirada puesta en Dios, en su palabra y en su promesa. Ahora, la historia de Caleb, cuando continúa la historia de Caleb en el capítulo 14 de Números, cuando toman o van a tomar la tierra prometida. Y Caleb tenía 40 años en ese entonces. Pero una vez que alcanzaron ese lugar que él posó los pies sobre ese monte, el monte de Hebrón, recibe la promesa de Dios. Dios le dice a través de Moisés que cuando tomaran la posición definitiva de la tierra, le sería dada esa porción a Caleb. Y miren, él estuvo 45 años esperando esa promesa. Nunca decayeron sus fuerzas, nunca sus ojos se apartaron del galardón. Siempre lo tuvo guardado en su corazón, esperando el momento preciso que Dios determinara para que él pudiera obtener ese galardón. Y llega en esta oportunidad la historia de Caleb en Josué capítulo 14, cuando Canaán es repartida entre las tribus y aparece otra vez en escena Caleb en el versículo 7 diciendo, yo era de edad de 40 años, era de 40 años cuando me enviaron a reconocer las tierras de Cades Barnea, a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como las sentía en mi corazón. Él apenas lo vio, supo que esa tierra ya era conquistable, ya era ganada porque Dios estaba con ellos. Una persona genuina, capítulo 14, versículo 7, un creyente genuino en Dios. El versículo 8 nos habla de obediencia. Él dice, mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Obediencia. Comenzaba a activar la llegada del cumplimiento
de la promesa de Dios para su vida. Y el tercer punto lo encontramos en la seguridad que mostró siempre Caleb, y ahora aún más. El versículo 11 del capítulo 14: todavía estoy fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Así habla un hombre que tiene seguridad en su Dios, en su Señor. ¿Por qué? Porque tenía su mirada proyectada a través del telescopio de la fe a la misma presencia de Dios. Un hombre genuino, un hombre obediente, un hombre con seguridad. Queridos hermanos, mis queridas hermanas, ¿cuál es el instrumento por el cual mirás a la presencia de Dios? Proyectás tu mirada a través del telescopio espiritual que traspasa los cielos y el universo y entra en las profundidades del cielo azul. ¿O te conformas con un microscopio para mirar las cosas diminutas de esta vida, distrayéndote ante las adversidades, los problemas? Cada adversidad, cada problema para un hombre de Dios lo hace fuerte, lo fortalece, lo llena de esperanza. ¿Por qué? Porque deja activar o puede activar el poder de Dios ante esa debilidad y ante esa flaqueza. Moisés se sostuvo como mirando al invisible. Que sea nuestra vida igual, mis hermanos, mis amigos, que podamos sostenernos, aferrarnos a nuestro Dios, a nuestro Señor, para poder lograr el cometido que el Señor tiene para nosotros aquí en la tierra, un galardón temporal, y poder alcanzar el galardón eterno cuando estemos en la misma presencia de Dios. Como decía el apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera el premio del Señor. Amén. Amén. El consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará, el consuelo para el corazón que llora, el aliento cuando ya no queda más, la esperanza del futuro que se acerca, la confianza de que todo pasará. Mi ancla firme está, no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad y en el dolor me recuerdas la verdad. Tu amor a mí me sostendrá. Tú la paz que supera entendimiento, tú la fuerza que me vuelve a levantar,
que todo pasará, la certeza de que pronto volverás. Mi ancla firme está y no temeré, sé que tú conmigo estás. Me aferro a tu bondad, en el dolor me recuerdas la verdad, tu amor a mí me sostendrá. En el